Más de uno La Bañeza y Astorga. Paloma Muñoz, Onda Cero. Bueno, pues continuamos con nuestro programa. Hoy es martes y toca saludar en este momento a nuestra psicóloga, a Ruth Fernández Matía. La tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Ruth, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Paloma. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy va la bien. semana? Pues aquí ya sabes, bueno, pues bien, ¿verdad? No nos vamos a quejar porque nos va a dar igual, así que bueno, intentaremos llevarlo de la mejor manera posible. Tampoco podemos quejarnos, ¿no? No, hay que tener ¿Verdad? capacidad de adaptación Ah, que sí, sí. Y resiliencia, ¿no? Que es la Eso. palabra que se ha puesto tan de moda. Exacto, que no falte nunca. Bueno, Ruth, ¿de qué nos vas a hablar hoy? A ver, cuéntanos. Bueno, pues vamos a trabajar sobre un tema que engloba lo que es el crecimiento personal y un poquito para que también nuestros oyentes aprendan a diferenciar qué es un talento, qué es una habilidad, cómo fomentar nuestros talentos. Uh-huh. ¿Qué Nuestras entendemos, Ruth, por capacidades. talento? ¿Qué entendemos? Pues mira, Así cuando estás hablando, para que todo el mundo nos vayamos situando, ¿qué entendemos por talento personal? sí, pues un talento es como una manera, una forma especial que tienes de hacer algo, pero que no has necesitado un aprendizaje previo, ¿vale? Es como que te viene como más innato, te viene desde tu niñez y lo puedes ir luego desarrollando, ¿vale? Para a lo largo de la vida. Es como también una capacidad intelectual especial para aprender las cosas con facilidad y de ahí desarrollar una habilidad. Porque las habilidades, Paloma, las habilidades se aprenden, se pueden entrenar, ¿no? Durante un periodo determinado de tiempo, pues la vas desarrollando pues con horas de práctica. Entonces, una habilidad se potencia cuando se combina con un talento, ¿vale? Entonces, esto, claro, a la hora de trabajar sobre el crecimiento personal de una persona, pues nos abre un mundo, porque podemos intentar averiguar y trabajar un poco en ese autodescubrimiento que ayudamos muchas veces a los pacientes, a la gente que quiere acudir, porque a veces la psicología no solo es por encontrarse mal, sino que hay gente que quiere crecer personalmente, ¿no? Enriquecerse y descubrir pues cuáles pueden ser sus fortalezas, cuáles pueden ser sus talentos, sus habilidades y de ahí mejorarlas, porque Paloma, desde pequeños, si te fijas, siempre nos van más educando en las debilidades, sin querer, inconscientemente. Es cierto. Como siempre nos van diciendo, pues se te da mal esto, no sabes hacer esto correctamente. O sea, la educación... Se pone un poquito el foco siempre en lo negativo, ¿verdad? Y no en lo positivo, que supongo que es donde está el error, precisamente. Exacto, entonces hay que intentar fomentar desde pequeños pues esas habilidades, esos talentos y descubrir, observar a nuestros hijos qué se le da bien, qué les gusta hacer, dónde reciben más elogios, dónde disfrutan más, dónde conectan más consigo mismo. Es que eso es muy importante y a veces lo dejamos de lado y nos fijamos más en lo que hace mal, en vez de fomentar pues lo que realiza, lo que disfruta y lo que se le da bien, fomentarlo, ¿no? A base pues de ese refuerzo verbal, diciéndoselo y luego pues a lo mejor apuntándole a esa actividad para fomentar, ¿no? Esa habilidad. Entonces, claro, nos encontramos lo que decía, en la vida adulta que hay mucha gente que acude a consulta para trabajar ese autodescubrimiento, ¿no? Entonces eso, claro, exige mucha reflexión para trabajar contigo mismo, pero siempre va a servir para ayudarte a mejorar, ¿vale? A veces pasamos, como quien dice, por la vida sin pararnos a pensar en qué somos buenos, qué nos gusta o qué nos gustaría hacer. Y si te fijas, con la pandemia hay mucha gente, o hay una franja de edad como de los 40 y pico para arriba, que hay gente que dice, quiero un cambio en mi vida. No sé si en tu entorno a veces lo ves, pero yo en mi entorno y en gente que acude a consultas como que necesita un cambio, como que necesitas cosas nuevas o pensar en ese sueño que tenías de decir, ¿y por qué no puedo hacerlo, no? Entonces, claro, imagino que el desconocimiento de nuestros propios talentos también nos limita mucho, ¿no? Claro, nos limita y te limita incluso a la hora, pues eso, de trabajar a nivel laboral, te limita a la hora de desarrollarte tú como persona y de relacionarte con los demás. O sea, nos puede limitar en mucho. Por eso es importante aprender ese autodescubrimiento, porque incluso en la época que vivimos los trabajos normales ya no existen, muchos de ellos, ¿no? Si te fijas ahora, cada vez la gente va progresando a potenciar
ese talento que tiene, que a lo mejor lo tenía escondido. ¿Cuánta gente estamos viendo que está triunfando en redes sociales porque realmente tenía ese talento escondido, que a lo mejor trabajaba en una oficina de 8 a 3, que no estaba a gusto y de repente empieza a hacerse algo viral en sus redes sociales y él va sacando ese talento, ¿no? A lo mejor dedicado al humor, dedicado a imitar, dedicado a hablar de política, dedicado a lo que es. Es cierto Pero que hoy en día es muy habitual. Eso. Oye, ¿y cómo podemos descubrir nuestros propios talentos? Pues mira, yo creo que hay que siempre hacerse, preguntas de... La pregunta como base es ¿qué crees que has venido a aportar al mundo, no? Muchas veces tenemos que tener un para qué. Si no tenemos un para qué, que siempre lo digo, no vamos a encontrar nunca esa motivación, esa finalidad. Entonces, ¿a qué has venido a aportar al mundo? ¿Qué has venido a aportar a tu gente? A ti mismo, ¿no? Y luego contestarse a estas preguntas, por ejemplo, como pues lo que decía al principio, ¿dónde te dice la gente? ¿Dónde recibes elogios, ¿no? De los demás? ¿En qué acciones? ¿Qué actividades te hacen disfrutar, estar a gusto? ¿Qué actividades haces que se te pasa el tiempo volando? ¿O qué cosas crees que puedes aportar, ¿no? A otras personas cuando pierdes a lo mejor lo que decía, esa noción del tiempo, que se te pasa el tiempo volando? O incluso qué cosas, esta es una pregunta, pero yo muchas veces la hago en consulta y da para trabajar muchísimos valores de la vida, que es qué cosas harías gratis cada día. Es importantísimo porque a veces eso te va a potenciar un talento, te va a potenciar un poco como hablábamos de lo que es la motivación, la pirámide de Maslow, que es tan importante, de la motivación. Sabes que es como una pirámide que tiene como 5 pasos, ¿no? 5 necesidades, que todos pasamos por ellas, pero es como la primera base, que es la base de lo fisiológico, sí, ¿no? Pues tu alimento, tu descanso, bueno, cubrir tus necesidades básicas. El segundo paso es la zona de seguridad, es decir, pues tu trabajo, el tener un hogar, el sentirte seguro. Pero luego ya pasamos a lo social, ¿no? Que es esos vínculos, esas relaciones interpersonales, que ahí es donde ya entra a juego la pregunta que acabo de hacer, ¿no? ¿Qué harías, qué se te daría bien, qué harías gratis, ¿no? Sin esfuerzo y con ganas. Y a partir de ahí es donde tú, con esa pregunta, con las respuestas, tú vas a llenar lo que Maslow llamaba la estima y la pertenencia, que es lo que te va a dar confianza en ti misma, valorar tus logros, sentirte bien por ayudar y respetar a los demás, trabajar la zona de seguridad como más intrapersonal, ¿no? Y eso es lo que luego te va a llevar a esa cúspide de esa pirámide, que es lo que él llamaba la autorrealización, que es el sentir. Ya no te fijas en, el ser, ¿no? Ya no te fijas en el tener ni en el hacer, que a veces nos educan en tienes que tener este trabajo, tienes que saber inglés, tienes que hacer esto, tienes que hacer este deporte, tienes que tener un coche, sino que... Sí, habitualmente cosas muy convencionales, ¿no? Muy establecidas socialmente y que parece que todos tenemos que entrar a ello, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde entra ya el juego del ser, ¿sabes? El sentir, el saber qué eres y a dónde quieres llegar, ¿qué es eso? Un poco a qué has venido a aportar, ¿no? Y qué harías gratis cada día que te aporte satisfacción. Y creo que es una pregunta que todos nos deberíamos de plantear, porque nos vendría muy bien para trabajar determinadas conductas en ayudarnos a nosotros mismos, en ayudar a nosotros más y bueno, pues en eso también crecer, ¿no? A nivel personal. Y cambiar muchas veces lo que tú decías, cambiar nuestra vida, ¿no? Que podríamos cambiar perfectamente nuestra vida, lo que tenemos establecido. Estoy hablando, lógicamente, a partir de a lo mejor ciertas edades, ¿no? Porque al final, por lo que nos estás contando, Ruth, el descubrir esos talentos que pueden estar ahí ocultos o dormidos puede hacer que nos desarrollemos no solamente a nivel laboral, en otras facetas, sino también, pues puede ser un desarrollo personal muy importante para nuestra vida cotidiana, ¿no? Que nos puede aportar mucha felicidad, ¿no? El descubrir otras capacidades que tenemos e incluso una vida nueva. Claro, porque desde ahí ya vas trazando un poco como tus coordenadas de lo que quieres hacer o tus nuevos proyectos y lo que realmente te está aportando felicidad. Porque al final esto es un juego, o sea, vida tienes una. No hay 3 vidas como en las máquinas, ¿no? En las consolas, es que
tienes una. Entonces tenemos que intentar, dentro de nuestras, de nuestra estructura, ¿no? De nuestro ámbito, de cómo nos hemos criado, de la familia, de a nivel laboral, pues claro, de nuestra economía, pues intentar pensar un poquito qué es lo que queremos, qué cosas me pueden aportar, que me puedan sumar, ¿no? Y aportar satisfacción, y a partir de ahí trabajar un poquito pues en esos talentos, en esas fortalezas, no en las debilidades. Por ejemplo, una fortaleza y una capacidad buena para trabajar, que siempre lo digo, Paloma, es la gratitud, ¿no? Que es un sentimiento, una emoción, lo que te decía antes de la autorrealización, de centrarnos más en el ser, ¿no? Uh-huh. Y eso nos va a ayudar muchísimo a trabajar también nuestra autoestima, que otro día, si quieres, trabajaremos, porque todo está unido, ¿no? Un poco claro. Las habilidades, el cómo me siento, la seguridad con mi talento. Ojo, claro, los talentos también vienen de forma innata desde el nacimiento, ¿no? Sí. Oye, pues me parece un tema muy interesante, ¿eh? Porque es verdad que, bueno, pues al final todos como que nos conformamos, ¿no? Un poco con el curso de nuestra vida, la educación que hemos recibido, lo que a veces se nos ha impuesto, ¿no? Y al final hay mucha gente que pasa toda su vida pues en una situación, no sé si cómoda o no cómoda, ¿no? Pero a lo mejor sin arriesgar, sin atreverse a dar ese paso, ¿no? Y a descubrir ese talento y a crecer a nivel personal, a nivel laboral, que eso le puede dar muchísima felicidad. Y oye, pues a lo mejor hoy estas cositas que nos has contado, en todos nuestros oyentes, en algunos de ellos, pues como que han calado un poquito y se ha despertado ahí esa curiosidad, ¿no? Por conocerse un poquito más en este aspecto, Ruth. Pues seguramente el dar respuesta a alguna de las preguntas que he formulado, claro. Creo que a algunas personas les puede hacer reflexionar, como a lo mejor a mí en su momento también me ha hecho reflexionar, ¿no? Y creo que al final es como la típica frase, creo que la decía Steve Jobs, de si hoy fuera el último día de tu vida, ¿querrías hacer lo que voy a hacer hoy? O sea, ¿qué harías, no? Y exacto. qué cosas y de ahí empezar a trazar las actividades que no quitarías en tu vida, las cosas que te han hecho siempre sentirte bien, pues un poco lo que aportas, ¿no? Que eso es lo que te va a dar también esa satisfacción, y vas a fomentar también tus habilidades. Exacto, y además lo que estabas diciendo ahora va muy ligado a la autoestima, ¿verdad? Que es algo muy importante, el cuidarnos, el mimarnos, pues centrarnos en nosotros, ¿no? Que la vida es muy corta, la vida pasa muy rápido, y ¿por qué nos vamos a conformar, ¿no? Con lo que tenemos, ¿por qué no ir un poquito más allá? Sí. Siempre un poco intentar salir de la zona de confort, Paloma, que al final siempre nos quedamos ahí como en nuestro refugio, y a veces hay que salir un poquito, asomarnos, ver que se puede tolerar ese miedo y enfrentarnos a él y desarrollar ya nuestras capacidades. Bueno, pues me ha encantado, como todos los temas, Ruth, que nos traes cada semana, desde luego. Gracias, un martes más, y bueno, ya sabes, te esperamos dentro de 7 días, ¿de acuerdo? Gracias, Paloma. Feliz semana igualmente.